Bueno, jóvenes, vamos a continuar la clase. Esperemos unos 2 minutitos más. Mientras tanto, vayan terminando de responder al foro. Y los que ya hayan respondido al foro, hayan marcado su asistencia, vayan revisando este material de estudio de operaciones entre conjuntos. Cuando les digo vayan revisando, significa vayan copiando el material. ¿Ya? Vayan copiando el material para que ahorita que avancemos sea más rápido el avance. ¿Ya? Entonces hoy vamos a comenzar con la parte de operaciones entre conjuntos. Entre esas operaciones entre conjuntos que vamos a estudiar están las de la intersección, la unión de conjuntos, la diferencia o resta de conjuntos y la diferencia simétrica de conjuntos. ¿Ya, jóvenes? Entonces vayan respondiendo, vayan copiando este material, vayan copiando, dejen siempre un poquito de espacio para las explicaciones que yo les voy haciendo. ¿Listo? Unos 3 minutitos más, esperemos mientras llegan sus compañeros. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar con esta clase que contiene o vamos a ver el estudio de las operaciones entre conjuntos. Sin embargo, ya hemos visto algunos cálculos que podemos trabajar con los conjuntos. Entre ellos están calcular el tamaño de un conjunto o determinar su cardinalidad. Después podemos determinar un conjunto por extensión y por comprensión, además de representarlo también mediante los diagramas de Venn, la forma gráfica. ¿Ya? Después hemos visto cómo identificar los subconjuntos, las propiedades de los subconjuntos. Sabemos que los dos principales subconjuntos son el conjunto vacío y el conjunto mismo. Un conjunto siempre va a tener como subconjuntos al conjunto vacío y también va a tener como subconjunto al mismo conjunto, al conjunto que tiene todos sus elementos. Dos conjuntos son iguales si es que tienen exactamente los mismos elementos. Y después hemos visto las familias de conjuntos. Las familias de conjuntos son conjuntos compuestas por subconjuntos de un conjunto determinado. Esto nos sirvió para determinar el conjunto de partes o el conjunto potencia. Un conjunto potencia es el conjunto que está compuesto por todos los subconjuntos de un conjunto. Y fue lo último que habíamos estudiado la clase anterior. ¿Ya? Y el procedimiento para determinar ese conjunto potencia o conjunto de partes es este. Se calcula el número de elementos, el número de subconjuntos que va a tener ese conjunto de partes, que es siempre 2 elevado al número de elementos del conjunto A. El primer y el último conjunto que va a componer ese conjunto de partes es el conjunto vacío y el conjunto que contiene todos los elementos, del cual estamos construyendo su conjunto de partes. Después vamos a formar todos los subconjuntos que tienen un solo elemento, todos los subconjuntos de ese conjunto A que tienen 2 elementos y todos los subconjuntos de A que tienen 3 elementos, y así sucesivamente hasta llegar al conjunto total. ¿Listo? Habíamos visto en el foro un ejemplo similar. Tenían que resolver o hallar el conjunto de partes para este conjunto C. Y acá tienen el ejemplo para un conjunto de cuatro elementos. Miren, el primer conjunto es el conjunto vacío. Calculamos cuántos elementos va a tener el conjunto de partes. Si el conjunto A tiene 4 elementos, n es 4. N es 4, reemplazando en la fórmula, el conjunto de partes va a tener 2 elevado a la cuarta, es decir, va a tener 16 subconjuntos. El primero es el conjunto vacío, el conjunto 16 es el conjunto inicial total. ¿Ya? Después hemos encontrado todos los subconjuntos que tienen un solo elemento, el que tiene A2, el que tiene A4, el que tiene el 6 y el que tiene el 8. Después todos los subconjuntos que tienen 2 elementos, 2 y 4, 2 y 6, 2 y 8. Después pasamos al siguiente y ordenamos 4 con 6 y 4 con 8. Después pasamos al siguiente,
6 con 8. Ahí están todos los subconjuntos que tienen 2 elementos. Finalmente los que tienen 3 elementos. 2 y 4 con 6. 2 y 4 con 8. Después pasamos a los siguientes. 4 y 6 con 8. ¿Listo? No hay más combinaciones. El último conjunto es el 16avo. Para eso nos sirve saber cuántos conjuntos va a tener conjunto de partes, para ver si hemos hecho bien o no. ¿Listo? Ahora, con todo eso que ya hemos aprendido, vamos a complementar con las operaciones entre conjuntos que las han visto desde primaria, ¿no es cierto? Las operaciones entre conjuntos, que comenzamos con las operaciones de intersección de conjuntos, la unión de conjuntos, la diferencia o resta de conjuntos y la diferencia simétrica de conjuntos. ¿Recuerdan qué se hacía en la intersección, jóvenes? A ver, rapidito ustedes vayan escribiendo en sus cuadernos qué se hacía en cada una de estas operaciones. Les voy a dar 3 minutitos. ¿Qué se hacía en cada una de estas operaciones? ¿Ya? 3 minutos. Cada uno escriba y me van a responder ahorita que volvamos. 3 minutos y respondan. You are now muted. Ya. Entonces, les estaba avanzando algunas diapositivas para que se den cuenta. Las operaciones entre conjuntos, ya estamos grabando la clase. Las operaciones entre conjuntos son 4, aparte de hallar el conjunto potencia, aparte de hallar la familia de conjuntos, aparte de hallar la cardinalidad. Esta es la parte práctica de la teoría de conjuntos. ¿Qué se hace en la intersección? A ver, ¿alguien ya pudo responder? Exacto. En estas operaciones, a partir de uno o dos conjuntos, vamos a obtener nuevos conjuntos. Generalmente a partir de 2 o más conjuntos. En la intersección, se hace la intersección y al realizar la intersección de dos conjuntos, como dice Nicolás, el conjunto resultante, el conjunto que se obtiene, es un nuevo conjunto cuyos elementos son comunes a los dos conjuntos que estamos interseccionando. ¿Ya? En la unión, ¿qué se hace en la unión? Ya, a ver, otra persona aparte de Nicolás, su micrófono no está muy bien, ya participó él. ¿Qué se hace en la unión entre conjuntos? Se forma un nuevo conjunto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el nuevo conjunto como resultado de la unión, jóvenes? El resultado de la unión de dos o más conjuntos es un conjunto que tiene a todos los elementos de esos conjuntos. ¿Ya? En la diferencia o resta de conjuntos se toman los elementos de un conjunto y se le quitan todos los elementos que tenga en común con el otro conjunto. ¿Qué nos va a quedar entonces en la diferencia? Solo los elementos del conjunto A que no están en el conjunto B. Y en la diferencia simétrica, lo que se hace es dejar solamente a los que no están en los dos conjuntos. Solo dejar a los elementos que no están en los dos conjuntos iniciales de la diferencia simétrica. ¿Ya? Solo se resta a los iguales. Solo se los saca a los iguales. Primero se hace la unión de los conjuntos y luego se saca a los iguales, es decir, se saca a los de la intersección. ¿Ya? Continuemos. Ahora sí, aquí está la definición por comprensión de la intersección de conjuntos. Dice, este símbolo, una U mayúscula volcada, dice intersección, se lee así, primero se lee el símbolo, intersección del conjunto A con el conjunto B es igual a todos los elementos tal que esos elementos pertenezcan al conjunto A y pertenezcan al conjunto B. Solo van a ser miembros del conjunto intersección de A y B los elementos que cumplan que pertenezcan al conjunto A y a la vez pertenezcan al conjunto B. Comparte muchas propiedades con la operación proposicional de la conjunción o conectivo lógico de la conjunción lógica.
¿ya? Por eso es casi similar el símbolo. Conjuntos, utilizamos diagramas de Venn, que son como circulitos u óvalos. Se parece mucho a la conjunción. ¿Listo? Entonces vamos viendo algunas propiedades de la intersección entre conjuntos. Las propiedades son la propiedad conmutativa, que nos dice la intersección de A con B, su resultado es igual que la intersección de B con A. No importa el orden de los factores en la intersección, el resultado va a ser un conjunto que va a tener los elementos en común. A ver, si tenemos estos conjuntos, el conjunto A de las frutas mango, uva, naranja, manzana, sandía, y el conjunto B de otras frutas, durazno, melón, uva, naranja, sandía, guayaba. Si queremos hallar la intersección entre los dos conjuntos, se realiza esta operación. Cuando están determinados así por comprensión, se realiza esta operación. Miren, a ver, vamos viendo. ¿Cuál nos dice A intersección con B? Entonces en A ya está tomado el mango. ¿Aparece aquí el mango? No, entonces no lo tomamos en cuenta. La uva. ¿Aparece la uva en el otro conjunto? Sí, aparece la uva. Muy bien. Después continuamos. La naranja. ¿Aparece en el otro conjunto? Sí, la tomamos en cuenta. Miren, uva y naranja están en común. La manzana. La tomamos en cuenta en el otro conjunto. No hay manzana, entonces este no lo vamos a tomar en cuenta. La sandía. ¿Aparece en el otro conjunto? Sí, aquí está la sandía. Y cuando realizamos la intersección entre dos conjuntos, cuando están determinados por extensión, es decir, aparecen todos sus elementos en extenso, inextenso, el resultado van a ser los conjuntos en común. ¿Qué hacemos? Tomamos un conjunto, el primero, mejor si es el más pequeño, y cada uno de sus elementos lo comparamos con el otro conjunto. Si no aparece, lo tachamos. Uva, aparece en el otro, ese lo subrayamos porque eso va a ser parte del conjunto solución de la intersección. Miren, uva, aquí está su resultado. Naranja también aparece en el otro conjunto, ahí está el resultado. Manzana, no hay en el segundo conjunto, la tachamos, esa no va a entrar a nuestra respuesta. Finalmente esta sandía, que también aparece, y nuestro conjunto de intersección del conjunto A con el conjunto B tiene ¿cuántos elementos, jóvenes? Siempre que realicen operaciones entre conjuntos, acostúmbrense a escribir la cardinalidad. Le voy a escribir así la intersección, jóvenes. Ustedes dense cuenta que estoy haciendo este símbolo, ¿ya? Número de elementos de A intersección B va a ser ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene, jóvenes? 3. Y escribimos 3 y ahí está. Siempre acostúmbrense. Ustedes hacen la operación y al final escriben número de elementos. El conjunto resultante es este, ¿no es cierto? De la intersección de A y B. El número de elementos de A intersección B es 3. Ustedes van a escribir el símbolo correcto. Yo no tengo en el teclado, en esta pantalla de la videoconferencia, no tengo la U mayúscula volcada. Ustedes sí, ustedes usen normales a U mayúscula volcada. ¿Listo? ¿Sí? Perdón, Nicolás, ¿qué dice? La U volcada significa intersección. Este es el símbolo de la intersección. Esta U volcada es el símbolo de intersección. Es muy parecido y tiene propiedades muy parecidas a la de la conjunción, les decía. Entonces está la propiedad conmutativa. Si hago A intersección B, va a ser lo mismo que B intersección A. A ver, con otro color, veamos. Si hago B intersección A, comparo primero B. A ver, hay durazno. ¿Aparece en el otro? No aparece durazno, lo tacho. Melón, ¿aparece en el primer conjunto? No, no aparece. Ahorita imaginen que no están las rayas rojas. Uva, ¿aparece en el otro conjunto? Sí, uva sí aparece, miren, aparece uva y aparece uva. Sigo.
Naranja, ¿aparece en el segundo en el otro conjunto? Sí, aparece naranja. Los rayos. Sandía, ¿aparece en el otro conjunto? Sí, miren, aquí está sandía y aquí está sandía. Finalmente, guayaba, comparo y no está guayaba, la tacho. Entonces he hecho B intersección A. He comparado cada elemento de B con cada elemento de A. Los que sí son comunes los escribo como resultado. ¿Ya? Este es el resultado de la intersección de B con A. Es el mismo resultado. Y ya saben que dos conjuntos son iguales aunque estén desordenados. Pero tienen que tener la misma cantidad de elementos y exactamente los mismos elementos. ¿Ya? Ahora, voy a continuar. Nicolás, su micrófono no está muy bien. Si es que tiene alguna otra pregunta, la va a escribir para que la lea bien y va a hablar para que yo me dé cuenta. Por lo menos algo. Ingeniero me dice, tengo una pregunta y yo me voy a fijar para contestar. ¿Ya? Entonces, las propiedades de la intersección es la conmutatividad. El orden de los factores en la intersección no altera al conjunto resultado. ¿Ya? En la asociatividad, cuando tenemos solo la operación de conjunción, podemos agruparlos como nos parezca mejor. ¿Listo? Podemos agruparlos. Primero miren, si tenemos esta intersección de tres conjuntos. Siempre tenemos que hacerlo de dos en dos. No podemos comparar al mismo tiempo entre los tres porque es más difícil, muy complicado. ¿Ya? Entonces siempre hacemos la intersección igual que la suma, que la resta, las hacemos solo de dos en dos. Entonces podemos nosotros agrupar primero a los dos últimos o primero a los dos primeros. ¿Ya? ¿Cómo quedamos? La asociatividad se aplica cuando tenemos la misma operación, en este caso de conjuntos, de la intersección entre tres o más conjuntos. Ya por ahí hay 100 conjuntos unidos por la intersección, de dos en dos los tenemos que resolver y ustedes los seleccionan o los agrupan como les parezca mejor. ¿Ya? Ahora, existe el elemento identidad. ¿Ya? Un elemento al interseccionarse con el conjunto universo, el resultado es el mismo elemento. ¿Listo? Esto luego cuando estudien números reales e inecuaciones van a ver que les van a ir saliendo los axiomas de los números reales. Entonces vayan viendo estas propiedades, les va a servir para ir conociendo o ubicándose con esas propiedades o axiomas de los números reales. Existe un elemento identidad en la intersección. Al realizar la intersección de cualquier conjunto con el conjunto universo, el resultado es el conjunto inicial. ¿Ya? También existe un elemento absorbente, se lo absorbe y el resultado hace que desaparezca el conjunto. Al realizar la intersección de un conjunto con el conjunto vacío, el resultado es conjunto vacío. A ver, se las voy a dibujar esas dos propiedades, si es que no están en el ejemplo, en la siguiente diapositiva, no están. Así que miren esto, para el ejemplo de la existencia del elemento identidad. Tenemos nuestro conjunto universo. ¿Ya? Ya saben que ese es el conjunto universo. Ahora, saben que los conjuntos tienen elementos. Entonces vamos a ponerle elementos. Después sabemos que adentro hay un conjunto A. Ese es nuestro conjuntito A. La intersección de ese conjunto A con el conjunto universo, ¿qué elementos hay en común entre este conjunto A y el universo? Solo los que están dentro del conjunto A. Cuando tenemos el subconjunto de cualquier conjunto y hacemos la intersección va a ser el subconjunto. Si quieren anótenselo, yo se los voy a aclarar acá también. Intersección de un conjunto y subconjunto da como resultado al subconjunto. He reducido el tamaño de letra, ojalá entre. Ahí está. ¿Ya? Entonces,
Esa es una aclaración importante para esta propiedad. La existencia del elemento identidad. Cuando hacemos la intersección de un subconjunto con un conjunto, el resultado es todo el subconjunto. En general, la intersección entre cualquier conjunto y el conjunto universo nos da el conjunto inicial. ¿Listo? A ver, ahora vamos a hacer otro ejemplo para mostrar este elemento absorbente. Cuando se intersecciona un conjunto cualquiera con el conjunto vacío, el resultado dice que es el conjunto vacío. A ver, grafiquemos eso. No, ahí lo voy a hacer acá y con otro color. Imaginen que tenemos este conjunto A y contiene los elementos que les muestro a continuación. Ahí está el conjunto A, sus elementos. ¿Listo? Y sabemos que dentro del conjunto A siempre está contenido el conjunto vacío. Imaginen que ese es el conjunto vacío. Miren, ese moradito no tiene nada. Es el conjunto vacío. La intersección entre el conjunto vacío y este conjunto, miren, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no ven? La intersección del conjunto vacío, que es subconjunto de este conjunto rojo, la intersección es todo el conjunto de ahí adentro. Miren, la intersección de cualquier conjunto con el conjunto vacío da como resultado el subconjunto, en este caso el conjunto vacío. ¿Ya? Y aquí está explicado de mejor manera. Si A es un subconjunto de B, entonces la intersección entre A y el conjunto B es el subconjunto, lo que les escribí aquí arriba. Estas dos propiedades son resultado de esta. Si se realiza la intersección de un subconjunto con un conjunto al que pertenece, el resultado es el subconjunto. En general, si interseccionamos un conjunto con el conjunto universo, el resultado es el mismo conjunto. Si hacemos intersección de un conjunto con el conjunto vacío, el resultado es el conjunto vacío. Y esta explicación que yo les puse ahí arribita, mejor trasladémosla aquí abajo. Esta explicación aquí abajo mejor se la van a copiar si es que no la han copiado. ¿Listo? Para el resto el nombre ya se explica solo. Existencia del elemento identidad. Si se hace la intersección de un conjunto con el conjunto universo, el resultado siempre es el conjunto inicial. ¿Ya? Si hacemos la intersección de cualquier conjunto con el conjunto vacío, el resultado siempre es el conjunto vacío. Estas dos propiedades salen de resultado de esta. Si realizamos la intersección de un subconjunto, aquí dice, si A es subconjunto de B, entonces la intersección de un subconjunto con el conjunto al que pertenece da como resultado el subconjunto. Miren, conjunto A es subconjunto del universo. Al realizar intersección de cualquier conjunto con el conjunto universo, el resultado es el conjunto nada más. Tenemos un conjunto cualquiera A y su subconjunto, que es el conjunto vacío. La intersección entre el conjunto vacío y cualquier conjunto es el conjunto vacío nada más. ¿Han entendido, jóvenes? Vayan copiando, yo se los voy a ir escribiendo acá. ¿Ya? Intersección entre cualquier conjunto y el conjunto vacío da como resultado al conjunto vacío. ¿Ya? Esta explicación viene acá abajito. Aquí como se lee, intersección de cualquier conjunto con el conjunto universo da como resultado el conjunto inicial nada más. ¿Listo? Vayan terminando de copiar, jóvenes, un minutito, mientras voy a poner pausa para que no... Bueno, jóvenes, ¿ya terminaron de copiar? Ya. A ver, aquí les pregunto, ¿cuál será el número de elementos en esta intersección?
La intersección entre cualquier conjunto y el conjunto universo, ¿cuántos elementos tendrá? Número de elementos de la intersección entre cualquier conjunto y el conjunto universo. A ver, no saben, es el número de elementos del conjunto A. ¿Ya? En este caso, el conjunto A tenía 3 elementos. La intersección entre el conjunto A y el conjunto universo va a ser el número de elementos de A. En este caso sería 3. A ver, ¿cuál sería la cardinalidad? ¿Cuál sería la cardinalidad o número de elementos de la intersección del conjunto A con el conjunto vacío? Ya saben que esto para mí representa vacío. 0 con la rayita es el conjunto vacío, este símbolo. 0 con la rayita quebrada. ¿Cuál sería la cantidad de elementos? ¿Siempre va a ser el número de elementos de A o cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? Va a ser el número de elementos de acá. ¿Ya? El resultado va a ser el número de elementos del conjunto vacío y eso es 0. 0 elementos. ¿Listo? Aquí el resultado de la intersección de un subconjunto con el conjunto al que pertenece es el número número de estos elementos, número de elementos del subconjunto. ¿Ya? Eso se lo pueden escribir. Ya les he dicho, siempre que hagan una operación, calcúlenme cuántos elementos tiene ese resultado. ¿Ya? Aquí se los escribo. No, aquí arriba. Con otro color. El número de elementos de A intersección al conjunto al que pertenece es igual al número de elementos de el subconjunto. ¿Ya? A es subconjunto, B es el conjunto al que pertenece. ¿Listo? Entonces estamos en la diapositiva 4. A ver. Ya. Ahora sí. Entonces pueden observar que en la tarea hay una sola tarea para todo este tema, para todo el capítulo de conjuntos. Ahorita les estoy proyectando esta tarea. Miren, por ejemplo, tiene 4 secciones esta tarea, son 50 preguntas. Las 20 primeras preguntas utilizan este conjunto universo y estos conjuntos. Acá nos dice en la primera pregunta, halle la unión del conjunto A con B. La pregunta 2 dice, halle la intersección de A con B. Ustedes van a hallar la intersección y luego hallan el número de elementos de esa intersección. Van a hallar la intersección de C con D. Ustedes ya pueden ir resolviendo. Miren, de la tarea que les he dado con lo que hemos aprendido ahorita, ya pueden ir haciendo la 2, la 3, la 5, la 6, la 8, la 12, no, la 12 todavía no. Todavía no hemos estudiado estos asteriscos, es el conjunto complemento. Este tampoco todavía porque no hemos visto la unión, pero al final de la clase ya van a poder hacer todos los de la intersección y unión. ¿Ya? Después hay otro grupo de preguntas de la 30 a la 40, de la 21 a la 30, perdón. Les doy otro conjunto universo y otros conjuntos para que vayan realizando las operaciones. Entonces, en esa tarea que van a hacer, jóvenes, la van a hacer por extensión. Es decir, van a determinarme cuáles son los conjuntos. También lo van a hacer por diagramas de Venn, por representación gráfica. Y ahí van a verificar si han hecho bien. Y finalmente van a escribir la cardinalidad en cada uno de estos ejercicios del 1 al 30. Aquí no hay ejercicios de eso, hay otras operaciones. Les adelanto, este símbolo es de la unión, este de aquí es la diferencia simétrica y este de acá es la resta normal. ¿Ya? Después acá les pido que realicen esas operaciones. U es conjunto universo, 0 es el conjunto vacío. Con las propiedades que les estoy enseñando ya tienen que saber. ¿Ya? Y
Los últimos 10 ejercicios, del 41 a la 50, intersección entre un conjunto y un conjunto B, usar diagramas de Venn y ahí van a ilustrar. ¿Listo? No es nada difícil, por eso les decía que en 2 horas terminarían esta tarea. ¿Ya? A ver, estábamos en la 4 y avanzamos a la siguiente. Hemos visto las propiedades de la intersección y hemos visto las propiedades de la intersección. Cuando, bueno, gráficamente, jóvenes, gráficamente no les he explicado la intersección, ¿verdad? Lo voy a hacer acá, con esos dos conjuntos que tenemos ahí. Mejor aquí, ¿ya? La intersección entre un conjunto A y un conjunto B tiene varios elementos. El conjunto A, díganme, ¿qué elementos tiene, jóvenes? Ya. Este es un conjunto. A ver, veamos qué más había. Mango y manzana en el conjunto A. Aquí estaban el mango. Estaba la manzana. Estoy usando abreviaturas. Manzana. Y en este sí podemos poner mango. Ya. Acá voy a borrar ese punto que está ahí. Lo voy a borrar. Ya está borrado. Cambio el color. El conjunto B. Escribo ahora. Ya. Los que no están son durazno, melón y guayaba. Durazno, melón y guayaba. Ya, hace rato teníamos conjuntos que tenían el mango, la uva, la naranja, la manzana y la sandía. En el conjunto B teníamos durazno, uva, melón, naranja, sandía, guayaba. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la intersección? La intersección es este nuevo conjunto. La intersección es el conjunto que contiene a los elementos comunes de los dos conjuntos. ¿Ya? Miren, lo voy a volver a graficar. La intersección es esa partecita. Ese que acabo de dibujar es el nuevo conjunto, el conjunto intersección. El conjunto intersección A, intersección B, es esa partecita. ¿Listo? La intersección entre A y B es solo la parte que contiene los elementos comunes. Si quieren pueden escribirlo acá. A, intersección B. Lo graficamos. Va a contener a uva, naranja, sandía. Ya, la intersección entre A y B es este conjunto, el que contiene la uva, la naranja y la sandía. Gráficamente, como hemos hecho, hemos dibujado cada uno de los conjuntos. ¿Ya? El conjunto A tenía mango, uva, naranja, manzana y sandía. ¿Listo? Miren, está dentro del conjunto A. El conjunto B tiene durazno,
uva, melón, naranja, sandía y guayaba. Ahora, estos conjuntos tienen una partecita en común. La uva, la naranja y la sandía pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Entonces, cuando hacemos la intersección vemos cuáles son esos elementos en común. Cuando ustedes grafiquen, jóvenes, no van a poner aquí mango, uva, naranja, sandía, manzana y aquí otra vez, esto no tienen que escribir. Uva. Y aquí otra vez, naranja, naranja. Y sandía otra vez por ahí mezclada. No tienen que hacer. Aquí en el otro no vuelvan a escribir lo mismo. Una sola vez, recuerden. Para escribir acá, a ver, ¿qué lo voy a hacer? Naranja. Sandía. Uva. ¿Ya? Entonces, esto, jóvenes, es lo que no tienen que hacer. No. Si está escrito ahí, no vuelven a colocar. Si escrito ahí, no vuelven a colocar. Si está ahí, no. Una sola vez tiene que aparecer en cada conjunto, cada elemento. Este no. ¿Ya? Si son elementos en común, tienen que ir aquí en la parte que es común entre estos dos conjuntos. La parte en la que se están sobreponiendo, en la que se están intersectando. ¿Listo? Esta es la representación gráfica de este ejemplo. Entonces, vayan copiando esta representación gráfica. Lo único que falta aquí es el símbolo de intersección. Esto no es el correcto. El correcto es este. Ustedes lo van a escribir bien, por favor, jóvenes. Sigan copiando, ¿ya? Entonces no tienen que escribir así los elementos que se repitan una, dos veces en cada conjunto. Tiene que aparecer una sola vez en cada conjunto. Cuando armen la intersección tienen que escribir los elementos. Si hay elementos en común entre estos dos, los ponen en la parte de la frontera. ¿Listo? En la parte de la frontera. Es como la frontera entre Villamontes y Yacuiba. Allá por Palmar Grande, un poco más allá, no se sabe si es de Yacuiba o es de Villamontes, ¿no es cierto? Todo el tiempo pelean los alcaldes porque reciben dinero y dicen, no, esto es mío. Los otros dicen, no, esto es mío. Entonces hacen una escuelita y usan los recursos de esa población sobrepuesta. Pareciera que los dos tienen la misma población. Ya está en disputa. Este se lo quiere llevar y este se lo quiere llevar. Pero está prohibido que diga que es solo de Villamontes o solo de Yacuiba. Es un territorio en común para los dos. No es que haya un pueblito llamado Palmar en Villamontes y otro Palmar en Yacuiba. No, es el mismo, solo que los dos quieren agarrárselo. ¿Ya? Terminen de copiar el ejemplo para que avancemos. Sí, Nicolás, leí recién la pregunta. Si en el examen yo les doy una pregunta como esta, tienen que responder y decir, el conjunto solución es este. Lo pueden escribir gráficamente, también pueden escribir la respuesta por extensión y dicen intersección de A. Ya saben que este símbolo significa intersección de A con B. Está compuesto por los elementos uva, naranja, sandía. Listo. Después escriben el número de elementos de A intersección con B es igual a ¿cuántos cuento? 1, 2, 3. 3 elementos. Acostúmbrense cada pregunta. Las resuelven así por extensión, las resuelven así gráficamente y responden el número de elementos. En la tarea también hacen eso. En los 30 primeros ejercicios hacen gráficamente, hacen por extensión y hacen
o hallan el número de elementos. ¿Cómo se resuelve por extensión? Escriben los dos conjuntos y ustedes van tachando y copian en la intersección solo los que son comunes a los dos conjuntos. ¿Ya? Este es el resultado por extensión y su número de elementos. Lo que nos falta acá es el resultado gráfico usando diagramas de Venn que ya les mostré acá. Terminen de copiar, jóvenes. Me voy a poner una chamarra, esperen un ratito, me ha hecho mucho frío. Esperen un rato. Vamos a continuar, ¿ya, jóvenes? Si no han terminado de copiar, sáquenle captura de pantalla a esta parte de la resolución gráfica que complementa a este ejemplo. ¿Listo? Ahora sí avancemos y vemos cuando no hay ningún elemento en común al hacer la intersección, cuando los conjuntos están separados y no tienen ninguna parte en común, ningún elemento en común, se les llama conjuntos disjuntos. ¿Ya? Cuando quieren hacer la intersección entre dos conjuntos, grafican. Y grafican sobrepuestos y en la parte sobrepuesta, en esta celestita, ahí van a poner los elementos en común. Gráficamente, ¿cómo hacemos? Miren, el 1. Aquí está el 1. El 3, el puntito representa el elemento 13. El 5, estoy escribiendo los dígitos impares. El 7 y el 9. Y están todos los elementos del conjunto A. Van a copiar, van a corregir esto. Este es el conjunto A. ¿Ya? Después los dígitos pares. El 0, el 2, el 6, el 4 y el 8. En realidad el universo es el que está aquí afuera. Y este conjunto azul es el conjunto A. ¿Ya? La intersección entre estos dos, no hay elementos en común. De verdad, a ver, 1, no hay 1. 3, no hay 3. 5, no hay 5. 7, no hay 7. 9, no hay 9. Listo. Basta con que agarren uno de los dos conjuntos y cada uno de sus elementos comparemos con el otro. En orden. Primero el 1, no hay. El 3, no hay. El 5, no hay. El 7, no hay. 9, no hay. Entonces lo dejan esto vacío. Si no hay elementos en común, se dice que estos dos conjuntos son disjuntos. Y el resultado de la intersección es 0. ¿Ya? Gráficamente también podemos representarlos así. El conjunto A y el conjunto B. ¿Qué nos dice eso? Gráficamente nos dice el conjunto A y el conjunto B no tienen ningún elemento en común. El conjunto A y el conjunto B. Esto tienen sus elementos, pero no hay ninguna parte sobrepuesta. Los podemos acercar un poquito, sobreponerlos, pero mientras no coloquemos ningún elemento. Cuando el resultado es esto, un conjunto vacío, cuando el resultado de la intersección es un conjunto vacío, a esos dos conjuntos se les llama disjuntos o ajenos. ¿Listo? Si el resultado de la intersección de dos conjuntos es un conjunto vacío, miren, esta parte celeste es un conjunto, pero no hay elementos, es un conjunto vacío. Si el resultado de la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, se llama que los dos conjuntos, o se dice que los dos conjuntos son conjuntos disjuntos o ajenos. No se conocen, están separados, no tienen por qué ir juntitos, ¿no ven? Disjuntos, no juntos o ajenos. Vayan copiando, por favor, jóvenes, y ahorita pasamos a la siguiente diapositiva.
Y ya, voy a pasar a la siguiente. Si no terminaron, sáquenle captura de pantalla para completar luego. Otro ejemplo, miren, tenemos a los dígitos impares, los dígitos pares, pero miren, entre los dígitos impares tenemos metido al 2, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo hacemos? Vamos a construir el conjunto intersección entre A y B. Revisamos el 1. El 1 está en el otro, no. El 2. Para que sea más fácil para ustedes, el consejo es siempre ordénenlos, si son números, en orden ascendente. Si son letras y del alfabeto, igual en orden ascendente, en el orden del alfabeto A, B, C, D y demás. ¿Ya? El 2 aparece, sí, miren, el 2 sí aparece. El 2 sí aparece. Ya, ahora continuemos. Entonces estoy partiendo del conjunto A. Cada uno de sus elementos estoy comparando con el otro conjunto. El 3 aparece, no. El 5 aparece, no. El 7 aparece, no. Miren, 9. Yo reviso solo por acá, porque mis conjuntos están ordenados en orden ascendente. ¿Ya? Entonces, para no estar viendo aquí y con todos, mi vista se centró en esta parte cuando estaba en el 9. Cuando estaba en el 2 se centró en esta parte. Cuando estaba en el 3, igual aquí entre el 2 y el 4. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la intersección entre A y B? Aquí gráficamente los tenemos. Tenemos el 1, el 3, 5, 7 y el 2. El 2 lo he puesto aquí adentro porque en el otro conjunto también aparece el 0, 4, 6, 8, pero el 2 también. El 2 es común al conjunto A y al conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene esa intersección, jóvenes? El número de elementos de la intersección de A con B es... ¿cuántos elementos hay? ¿Cuánto tendríamos que escribir, jóvenes? Un solo elemento. Este conjunto de intersección entre A y B tiene un solo elemento y ese elemento es el 2. En todos los ejercicios de la tarea del 1 al 30 tienen que representar también gráficamente. Con la parte de la intersección la van a sombrear un poquito. ¿Cómo se sombrea? No lo van a pintar todo de celeste, van a hacer unas líneas delgaditas, así. ¿Recuerdan cómo hacían en el colegio? Y eso para mí significa que este es el conjunto resultado de la intersección y le escribimos ahí gráficamente que ese es el resultado. Ustedes escriben, esto es A intersección con B. Yo le cambio el color para que sea el del resultado. ¿Listo? La intersección de A con B es este conjunto que contiene el elemento 2. ¿Cuántos elementos tiene? Uno solo. Entonces lo hacen por extensión, ahí está. Lo hacen gráficamente el resultado, ahí está el resultado de la intersección. Se ve gráficamente, la parte en común es el resultado de la intersección. Y contamos, ¿cuántos elementos tiene ese resultado? Un solo elemento, que es el número 2. Un solo elemento, que es el número 2. ¿Listo? Y ahí está bien hecha la respuesta. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar un minutito y paso a la siguiente diapositiva. Si no terminan, le sacan captura de pantalla. ¿Han entendido cómo se hace de manera ordenada? Para hacer la intersección, agarramos un conjunto y cada uno de sus elementos comparamos con el otro. Cuando aparece, lo marcamos de alguna forma, lo encerramos en circulito o vamos escribiendo ya. Ah, bueno, ya apareció el 2.
Continúa, el 3 no está, el 5 no está, el 7 no está en el otro conjunto, el 9 no está, el único elemento de la intersección es el 2, y ahí termina. Veamos la siguiente diapositiva. Unión de conjuntos. A ver, antes de pasar, veamos uno de los ejercicios de la tarea, ¿ya? Uno solo. ¿Cuál escogen de estos que están marcados? Les voy a ir explicando cómo van a hacer la tarea. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El 2, 3, 5, 6 o el 8? El 8, Liceo. El 8, perfecto, Oscar. Hagamos el 8. El 8, ¿qué nos dice? Intersección entre E y F. Entonces escribo E intersección con F va a ser el conjunto que tiene los siguientes elementos. Y voy marcando E y F. Lo voy a dejar ahí un ratito y voy. Yo les recomendé siempre tomen primero el conjunto más chiquito. ¿Ya? Tomen el conjunto más pequeño. A ver, el 1 aparece en el otro conjunto. Está ordenado. Primero vean, están ordenados. Lo primero que les recomiendo es ordenar los conjuntos. Por ahí en alguna ocasión están desordenados. ¿No ven? Ya, entonces, ¿está ordenado? Sí. 1 aparece en el otro conjunto. No. El 5 aparece en el otro conjunto. No. El 15 aparece en el otro conjunto. No. Listo, ahí termina. Así de fácil. La intersección de E con F es conjunto vacío. Gráficamente también tenemos que hacerlo. A ver, aquí está. Este es el conjunto E. Este es el conjunto F. A ver, ahí no, ahí voy a poner. Y les voy a poner los nombres así. A este le voy a poner conjunto F y al otro que está más grande le voy a poner conjunto E. ¿Ya, jóvenes? Entonces en este L, ¿qué elementos tiene? Vamos a escribir sus elementos. Siempre se representan a través de un puntito. Punto, el 2. Punto, el 4. Punto, el 7. Perdón, falta el 6. Punto, el 6, no importa. Punto, el 10. Punto, el 13. Punto, el 19. ¿Verdad? Ahora el otro conjunto. El 1. Puntito representa al elemento 1. Punto, el 5. Punto, el 15. Entonces gráficamente ahí está el resultado. ¿Cuál es la intersección? Resaltamos la intersección. Hacemos esas líneas. ¿Qué elementos hay ahí? Ninguno. Pero escribimos, ese es el resultado de la intersección. Resultado de la intersección E con F es este conjuntito de acá, esta parte sobrepuesta, esta parte sombreada, no tiene ningún elemento. Sí, efectivamente no tiene ningún elemento, solo nos falta escribir el número de elementos de E intersección con F es 0. No tiene ningún elemento en común. ¿Han visto cómo se hace la tarea, jóvenes? Yo les doy el consejo. Agarren siempre para comparar el conjunto más pequeño y lo comparan con el otro conjunto, cada uno de estos elementos. Miren, si yo hubiera agarrado E y comparaba, hubiera comparado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con estos.
En cambio, si primero agarran el conjunto más pequeño, comparé solo cuántas veces, una, comparo el 5, segunda vez que comparo, y comparo el 15, 3. He hecho menos de la mitad del esfuerzo. Ustedes aprendan a ser eficientes, a hacer el mismo resultado en menos tiempo, con menos recursos, gastando menos tinta y gastando menos espacio del cuaderno, ¿ya? Pero bien hecho. Aquí está por extensión, aquí está gráficamente usando diagramas de Venn. Lo único que me hubiera gustado hubiera sido escribir el conjunto en el lado izquierdo, pero como tiene más elementos, tomé este otro, ¿ya? Entonces, cópienselo. Esto es el ejemplo de intersección del práctico. Esta es la tarea que tienen que presentar. Ya tienen que hacer ustedes solo 49 ejercicios. Tienen que estar contentos. Ya les ayudé con un hito. ¿Ya? Entonces terminen de copiar y si no, saquenle captura. Tengo que volver a la diapositiva anterior para explicarles la unión de conjuntos. Así ya van a poder hacer también este de aquí, el de acá. Estos que tienen apóstrofes no los van a ir resolviendo todavía hasta que yo no les enseñe. Después que les enseñe recién van a hacer estos apóstrofes. ¿Ya? En este otro ejercicio hay otros conjuntos. Los de apóstrofe todavía no los van a hacer. Aquí hay algunas propiedades, están mezcladas, todavía no. A ver, esta otra. Esto sí lo pueden representar, dice, utilizando diagramas de Venn. Entonces representan qué es la intersección, qué es la unión y demás. ¿Ya? Entonces vámonos a la diapositiva donde estábamos, a la diapositiva 7. Ahora vamos a ver, como les decía, la unión de conjuntos. La unión de conjuntos. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Alguien está escribiendo? Pueden usar el micrófono para preguntar más rápido. La tarea es para el día del examen. Yo creo que va a ser la subsiguiente semana, la primera semana de julio. Vamos a avanzar esta semana que viene y la siguiente, la subsiguiente, la primera semana de julio y ya avanzaríamos. No esta que viene, sino la subsiguiente. ¿Ya? El miércoles yo creo les voy a decir la fecha. Si va a ser el lunes, creo que es lunes 5 o lunes 6. A ver, ahorita me fijo. Sí, el lunes 6, posiblemente sea el lunes 6 el examen. ¿Ya? Ahora veamos la unión de conjuntos. Se escribe o se representa mediante este símbolo, una U normal, mayúscula normal, que está al medio de dos conjuntos. La unión entre dos conjuntos es el conjunto, esta llave significa, es el conjunto que tiene elementos X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Se parece mucho a la operación proposicional de la disyunción. Miren, hasta tiene el mismo símbolo, solo que redondea. ¿Por qué? Porque trabajamos con estos diagramas de Venn. Miren, cuando tenemos dos conjuntos, aquí estaba así y cerraba el círculo, este otro círculo, ¿no? Pero cuando tenemos dos conjuntos, la unión nos dice: haga un solo conjunto, borre estas fronteras entre esos conjuntos y el resultado va a ser un solo conjunto que tenga todos los elementos del conjunto A, tanto del conjunto B. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la unión es todo eso. Cuando ustedes quieran representar, van a subrayar así, sombrearlo con rayitas inclinadas, van a decir: la unión entre A y B, gráficamente, es toda esa parte. ¿Ya? Toda esa parte es el resultado de la unión entre A y B. Aquí está la fórmula. El conjunto que resulta de la unión entre el conjunto A y B es el conjunto que contiene todos los elementos X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Ya? A ver, con otro color. Ya. Puede que pertenezca a A, puede que pertenezca a B,
Miren ahí, a ver. La frontera era así más o menos. Ya estoy tratando de reconstruir. ¿Recuerdan la propiedad de la disyunción? Para que sea verdad, basta que esto sea verdad o basta que esto sea verdad. Y mejor si los dos eran verdad al mismo tiempo, ¿no ve? Miren, si pertenece a, si el elemento pertenece a, ahí está, esta parte es verdad. Si X pertenece a, ahí está. Si X pertenece a B, ahí está. Pero, y si los dos son verdad, X pertenece a y X pertenece a B, es esta. Esta es la parte de la intersección. También es parte del conjunto A, también es parte del conjunto B y va a ser contenida en la unión. La unión de dos conjuntos contiene todos los elementos. ¿Cómo se los construye? Se copia todos los elementos del conjunto más grande y también los del otro conjunto, pero una sola vez. Saben que no tienen que repetir los conjuntos, ¿ya? Entonces cópiense esto, cópienselo un minutito. Si no terminan de copiar, saquenle captura para completar luego en sus casas. El resultado de la unión de dos conjuntos es un conjunto que contiene a todos los elementos del primer conjunto y todos los elementos del segundo conjunto. Eso se los voy a escribir aquí. La unión de dos conjuntos es un conjunto que contiene a todos los elementos de los dos conjuntos sin tomarlos en cuenta dos veces. Es decir, solo se los anota una vez en el resultado. Y ya. Entonces cuando hagan el gráfico borramos lo del medio. No, no es necesario que lo borren. Yo solo grafiqué la parte sombreada encima, por eso se borró. Ya, en realidad al final puede quedar así, pero bien hechito, ¿no? Usen moneditas para que salga bonito en su examen. ¿Ya? No es necesario que lo borren, pero sí sombrean. Sombrear es hacer estas líneas diagonales que va a mostrar cuál es el resultado. ¿Listo? Terminen de copiar, ahorita paso a la siguiente y ahí les muestro algunas propiedades y algunos ejemplos de la unión de conjuntos. ¿Ya, jóvenes? Los que tengan el libro saben que en el libro pueden ir avanzando, viendo, aclarando sus dudas. Entonces, es bueno que vayan revisando ese material. La explicación que yo les doy de manera verbal está en el libro con mucho detalle, hay ejemplos, a veces hay otros ejemplos. ¿Ya? Igual en el libro hay otras tareas, son otros ejercicios, otros conjuntos, pero pueden practicar y ver en algún ejercicio que tengan dudas, pueden practicar y ver. Al final del libro siempre he puesto los resultados de las tareas, de los ejercicios que les he dado. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver los resultados también. Continuemos. De la unión de conjuntos. La unión de conjuntos es un conjunto. El resultado de la unión de dos conjuntos es un conjunto que contiene a todos los elementos de los dos conjuntos. Aquí miren, el conjunto A son los dígitos pares, el conjunto B los dígitos impares. La unión de A con B, primero gráficamente, aquí está el conjunto A, los dígitos pares, el conjunto B los dígitos impares, no tienen elementos en común. El resultado, no muy grueso. El resultado es esta parte. Entonces el resultado sombrean así y dicen, pero que no se salga. El resultado de la unión de A con B son todos esos elementos, o es toda esa parte. Y escriben así. ¿Cómo se hace la unión, jóvenes? Miren bien. Agarran el primer conjunto. 0.
Luego ven en el orden. Luego, ¿cuál sigue? No hay el 1. ¿En el otro tiene 1? Sí, una sola vez. Ahí está el 1. Después, ¿cuál sigue? El 2. Ahí está el 2. ¿Cuál sigue? El 3. El 4. Ahí está el 4. El 5. El 6. Yo subrayo o le pongo esas rayitas para darme cuenta que ya los he tomado en cuenta. 7, 8 y 9. Este es el conjunto unión de los conjuntos A con B. ¿Ya? ¿Qué me falta? Escribir el número de elementos. El número de elementos de A unión con B. El número de elementos de la unión de A con B es igual a, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Listo, ahí terminó. He tardado 3 minutos en explicarles y mostrarles. ¿Ya? Este otro, la unión de A con este otro conjunto B. Ahora miren, cambió. Son otros datos. No piensen que vamos a hacer con los mismos conjuntos. Son otros datos. Entonces ahí le hacemos una línea y es otro ejemplo con otros datos. Para la unión vamos a tomar en cuenta el 1. Aquí también está el 1, lo marco. ¿Ya? Y lo escribo una sola vez, no lo voy a escribir dos veces. Está el 2. El 2. El 3, miren, aparecen en los dos conjuntos. El 3, y este el 3. El 5 aparece en los dos conjuntos, no importa, los marcamos y solo lo escribimos una vez. El 7 aparece en los dos, no importa. En la unión de conjuntos lo escribimos una sola vez y al final el 9. El 9 y ahí está el 9. La unión de los conjuntos A con B es 1, 2, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? ¿Cuántos elementos va a tener? Vamos a escribir ahorita. Número de elementos de A unión con B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Gráficamente lo podemos hacer. Lo voy a hacer de la manera similar a lo que hemos hecho por extensión. Grafico los dos círculos y escribo el 1. El 1 está repetido en los dos, entonces cuando está repetido lo tengo que colocar en esta zona, en la zona común. ¿Ya? El 2, ahí está el 2, ¿aparece en los dos conjuntos? No, solo aparece en A, ahí está el 2. El 3 aparece en los dos conjuntos, entonces lo escribo en la zona común. ¿Ya? En la zona de la intersección. El 5 aparece en los dos conjuntos, lo escribo en la zona común. El 7 aparece en los dos conjuntos, lo escribo en la zona común. El 9 solo aparece en el conjunto B, entonces solo lo escribo en el conjunto B. ¿Ya? Finalmente, jóvenes, muestro gráficamente cuál es el resultado de la unión. El resultado de la unión, ya saben, hay que sombrear. Sombrean suavito, no lo van a sombrear para que los números desaparezcan. Sombrean suavito tratando de no hacer interferencia con los números que están como elementos del conjunto. Miren, ahí estoy haciendo interferencia, entonces me paso por un costadito nomás. Pero muestro que el resultado de la unión de los conjuntos A con B es todo eso. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. ¿Han visto cómo se realiza? Se va tomando en cuenta uno por uno. Si aparecen dos veces, se le pone en la zona común, donde debería estar la intersección. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí vamos a terminar. Sáquenle captura de pantalla. Hay 12 diapositivas más de explicación de teorías. A continuación siguen las propiedades de la unión de conjuntos. Quiero que las vean, quiero que las analicen, las estudien, las copien en su cuaderno y las estudien. Yo se las voy a explicar la próxima clase, la clase del día lunes. ¿Ya? Ustedes vayan copiándolas, yo les voy a explicar. Si es necesario les voy a escribir para que tengan una interpretación en nuestro lenguaje natural.
Y ahora ejemplos de esas propiedades de la asociatividad, por ejemplo. Ya. De los conjuntos, de los subconjuntos, unión de los subconjuntos, y así sucesivamente. Después vamos a ver lo que es el complemento de un conjunto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Pero vayan copiando estas diapositivas que están en el material de estudio de operaciones entre conjuntos. Bueno, jóvenes, ahí vamos a terminar. Nos veríamos el día lunes a las 7:30 de la mañana.